Bendiciendo, amados hermanos. Aleluya. Esta mañana ha sido un tiempo muy especial que el Señor nos ha dado. Amén. Esta semana ha sido una semana de reflexión sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo, amados hermanos, que es tan importante que dice que el mundo físico fue sacudido en ese momento de cuando esa roca fue movida y pudimos ver que Él resucitó. Amén. Voy a leer, pero todavía no la parte que voy a dar el mensaje. Quiero que escuchen. Mateo 27. Mateo 27 del 50 y 51 que nos dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vemos, amados hermanos, que aquí cuando Jesús, en ese momento que Él clamó, otra vez dice, a gran voz, Él entregó su espíritu, Él se dispuso, y desde ese momento dice que ese velo del templo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Es decir, que eso era lo que el velo nos separaba, el lugar santo del lugar santísimo. Pero tenemos algo tan importante que eso es lo que cada uno de nosotros estamos esperando, que vendrá el día cuando el Cristo resucitado regrese. Oh, santo es tu nombre, santo tú eres, Señor. Y también se produzca lo mismo, amados hermanos, que eso está en el libro de Zacarías. Oh, bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. ¿Zacarías cuánto? Zacarías 14. Zacarías 14:4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sar, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y en el versículo 6 dice, y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura, será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y en el versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor. Santo es tu nombre. Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bendito tú eres, Señor. Ahora le voy a pedir, amados hermanos, que abramos las Biblias en el libro de Efesios, no, Filipenses 2. Hoy día era un día de Santa Cena, era un tiempo de reflexión, y el Señor me llevaba para compartir esta parte de su palabra,
la humillación y exaltación de Cristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo, confesémoslo todos juntos, amados hermanos, desde el versículo 9, quiero escuchar su voz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, bendito es tu nombre. Oh, Dios eterno, gracias te damos, Padre amado, porque en esta mañana, Señor, una vez más, hemos recordado ese sacrificio grande y maravilloso en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre bendito, porque en tu amor, en tu bondad, en tus muchas misericordias, Dios bendito, tú sigues tratando con cada uno de nosotros, porque tú estás perfeccionando esa obra que un día comenzaste en cada uno de nosotros. Permite que cada uno, Señor, nos dispongamos en tus manos, que seamos esos siervos como tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que seamos humildes para que tú puedas, Señor, obrar en cada una de nuestras vidas. Oh, mi Padre amado, aquí en este momento solo yo soy un vaso, Señor, un vaso frágil, pero me dispongo en tus manos, aclamando a tu Santo Espíritu, Señor amado, que en esta mañana sea hablándonos a cada uno, nos sea ministrando, que tu palabra, Señor, una vez más nos haga entender y comprender, a valorar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, dulce Espíritu Santo. Amén. Y así como estábamos viendo, amados hermanos, donde nos está diciendo la palabra, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, para que ese gozo sea completo, ¿qué es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros? Debe haber esa comunión del Espíritu. Entonces vemos que es muy importante, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En la versión internacional dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces vemos que cuando hay unidad, cuando hay acuerdo, todo es más fácil.
porque cuando hay acuerdo, todos se propone, vamos a hacer algo y todos colaboran y todos quieren llevar ese proyecto o lo que se está presentando para que se efectúe. Entonces, por eso que es tan importante la unidad, porque dice que en esa unidad, en la obra, uno puede ver los avances, puede ver el crecimiento. Y uno puede ver también la disposición de cada uno de los obreros. A veces cuando uno ve que hay ánimo, deseo, hay otros obreros que quizás se habían mantenido como quietecitos, tranquilos, pero en ese momento como que también ellos se sienten motivados y quieren también disponerse al servicio del Señor. Es por eso, amados hermanos, que tenemos siempre en nuestro clamor, en nuestra oración, pedir al Señor que esa unidad dentro de los ministerios, esa unidad que haya dentro de cada uno de los hermanos, porque cuando hay unidad hay disposición, hay entrega y uno lo hace con gozo, porque dice que el Señor, el que está ministrando la vida de cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 13:11 se los voy a leer, que se refiere a lo mismo, donde dice: tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Entonces, ¿en qué momento la palabra nos está diciendo que estará Dios con nosotros? Dice, si nosotros somos de un mismo sentir, dice, vivir en paz, y el Dios de paz y amor estará con cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Por eso que ese texto que muchas veces lo repetimos, pero también lo tenemos que vivirlo, amados hermanos, que el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso dice, porque podía decir juntos, pero dice en armonía. Cuando estamos en armonía, estamos todos pensando de la misma forma, somos todos de un mismo sentir. Hay ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Porque dice la palabra que es ahí donde Jehová envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que la unidad y la comunión es muy importante. Quiero que veamos por favor en primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, amados hermanos. Entonces, la importancia de lo que nosotros tenemos, dice que estar sujeto a los ancianos, dice, y los sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué hace con el humilde? Dice que pone gracia en el humilde. Dice, da gracia a los humildes. Dice, humillado pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque aquí en el versículo 3 volvemos a la lectura original, donde dice, nada
hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces dice, nada hagáis por contienda. Es decir que, o por vanagloria, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces por eso que cada uno tenemos que disponernos siempre, anhelar, servir, ser un puente de bendición para los que nos rodean. Porque miren el versículo 4 donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Así que tenemos que preocuparnos por el bienestar de todos, no preocuparnos, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque a veces la persona cuando no conoce a Dios, no hay el temor a Dios en su corazón, ¿qué es lo que hay en él? Es egoísta, piensa en sí mismo, si estoy bien yo y mi familia, que los demás se arreglen como puedan. Pero cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, dice que nosotros tenemos que pensar en los demás. Entonces nos exhorta aquí que cada uno de nosotros nos apoyemos y nos sirvamos mutuamente. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. En algún momento nosotros sabemos que hay algún hermano que está pasando por una necesidad, que el Señor permita que nosotros seamos de bendición para ellos. Pero lo mismo también puede pasar con un compañero de trabajo, con un vecino. Si uno sabe que está pasando por una situación difícil, el Señor en ese momento te quiere usar a ti para que tú seas portador, tú puedas bendecir quizás con una canasta de víveres, quizás puedes aportar con algo de dinero, lo que tú puedas hacerlo, pero que tú lo hagas de corazón, lo hagas, porque aquí cada uno de nosotros, ¿a quién estamos representando aquí en la tierra? A Cristo mismo. Y entonces Él dice que Él nos ha enseñado la humildad. Él vino para servirnos, Él vino para siempre estar con cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que tener una mente humilde, como Jesús lo hizo, que Él consideró a los demás como mejores que nosotros mismos. Es decir, debemos estar cada uno más preocupado por el bienestar que por los intereses y de uno mismo. Entonces, si somos obedientes a sus enseñanzas, si nos humillamos, si estamos dispuestos a servir a los demás, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir en armonía, vamos a vivir agradando a Dios en todo momento. En el versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí vemos que la palabra nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, tener esa misma actitud de humildad. Dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por eso que en Mateo 11:29, que es una cita que todos la conocemos, donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Porque, amados hermanos, en nada nos pide que Él no haya hecho. Él fue humilde, Él se entregó, lo hizo todo por cada uno de nosotros. Y por eso que Él pide que también nosotros aprendamos a ser humildes y mansos de corazón. Jesús también promete darnos ese descanso porque dice que Él es el que lleva nuestras cargas cuando le rendimos a Él todas las circunstancias que estamos viviendo. Quizás a veces pasamos por situaciones, ya sea en el trabajo o por salud, pero siempre tenemos que tener esa plena confianza que Él pelea por ti. En ese momento de dificultad, en ese momento que estás pasando por esa enfermedad, pero no estás solo, Él está contigo. Voy a volver aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21. Donde dice, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Por eso que aquí vemos, amados hermanos, que dice que cuando le maldecían, ¿qué era lo que él hacía? Dice que no respondía con maldición. Y eso es lo que nosotros quizás a veces nos dicen una cosa y nosotros ¿qué es lo que hacemos? Y respondemos rápido y respondemos quizás de mala manera y respondemos a veces, pero amados hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos también aprender a cerrar nuestra boca. Por eso dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino recomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Si hay un problema, hay cualquier cosa, Señor, tú eres el que estás viendo esta situación, tú estás viendo el problema y lo pongo en tus manos. Tu justicia divina es una justicia que es lo más completa, amados hermanos, porque a veces cuando queremos ponernos a cuenta con alguna persona y a veces decimos, ¿por qué yo tengo que acercarme a ella? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué? Siempre está el por qué y siempre estamos cuestionando. Pero cuando conocemos más la palabra del Señor, ahí podemos ver que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones que haya esa entrega, que haya como de tú poder dar ese primer paso. Por eso dice que nos mostró cuando fue acusado falsamente, dice que él guardó silencio. Cuando fue sentenciado a morir, no se opuso. Entonces ahí vemos que él nos mostró su amor y su perdón. En el momento, eso está en Lucas 23, 33, 34, donde dice que Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Cuando nos sometemos humildemente a su voluntad, aunque pueda significar sufrimiento para nosotros, amados hermanos, pero debemos hacerlo porque Él nos ha mostrado en esa cruz del Calvario cómo Él clamaba y pedía al Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 42, cuando Jesús ora en el Getsemaní diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Bendito Amén, es tu amén, nombre. amén. Santo tú eres, Señor. Él pedía al Padre, amados hermanos, Él estaba pagando por cada uno de nosotros. Él se hizo siervo, pero Él no perdió esa divinidad, porque Él era santo, en Él no había pecado, no había nada que reprocharle, pero entonces Él dice, si quieres, pasa de mí esta copa, que fue algo, imagínense el cargar con el peso del pecado de todo el mundo, con el pecado y peso de cada uno de nosotros. Entonces es por eso que nosotros tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude a que cada uno de nosotros podamos sentir lo que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y aquí mismo en Primera de Pedro 3:8, Primera de Pedro 3:8, donde nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Una vez más la palabra nos está repitiendo, sed todos de un mismo sentir. Repitámoslo, amados hermanos, para que se nos quede en nuestra mente y lo analicemos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, cada uno de nosotros esperamos que los ojos del Señor estén sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que nosotros tenemos que ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Porque todo lo que el Señor nos ha dado, amados hermanos, es para bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso que donde dice en el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, que entonces en nuestros labios debe haber menos crítica, menos murmuración, menos queja. ¿Y de qué es lo que debe haber? Más alabanza, más adoración, que en todo momento de tu boca siempre salga esa adoración, esa alabanza a nuestro Hacedor, porque Él se lo merece, amados hermanos. Quiero que veamos ahora en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24.
Mateo 16, 24, donde entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, por eso, amados hermanos, es que cada uno tenemos que cuidarnos cómo actuamos. Por eso que él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, tenemos que renunciar a lo que deseamos, quizás profundamente, pero primero tenemos que anhelar en nuestros corazones hacer la voluntad de Dios. Eso dice que tome su cruz, pero esa cruz que cada uno nos toca llevar, pero amados hermanos, Él te ofrece también caminar contigo, llevar esa cruz junto contigo. Entonces por eso que dice que esa carga va a ser más llevadera, porque tú no lo estás haciendo solo. Él, a través de su Santo Espíritu, ¿qué hace? Él nos fortalece, Él renueva nuestra fuerza, Él nos sustenta, nos imparte paz, y cuando tú tienes paz en tu corazón, vas a poder sobrellevar todas las situaciones que tengas que enfrentar, porque sabes que estás cogido de la mano del Hacedor y Él está contigo, Él te está ayudando, Él te está sosteniendo. Entonces, por eso que tenemos también que pedirle al Señor, porque no es fácil. Señor, ayúdame a negarme a sí mismo, tomar esa cruz y poder seguirte. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros, como sus discípulos, haya una entrega, haya esa humillación y ese espíritu de servicio, es decir, en la manera que le busquemos y nos dispongamos a ese cambio. Dice que Él es el que se encargará que tus hechos y palabras seas un fiel representante de Él. Entonces, por eso que tenemos que, amados hermanos, pedir al Señor que Él nos ayude a vivir en la manera como Él vivió. Quiero que por favor busquen en Primera de Juan, en los últimos libros. Primera de Juan 2. 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Vemos, amados hermanos, cómo la palabra nos habla en una forma tan clara. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y nosotros cómo le conocemos? A través de su palabra. Por eso que es tan importante cada día darnos ese tiempo para poder escudriñar su palabra, porque a través de esa palabra nosotros podemos conocerle más. Entonces, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que cuidarnos cuando a veces decimos,
no, si yo le conozco, yo he escuchado esa palabra, yo le sirvo a Dios, pero queremos seguir viviendo a nuestra manera, queremos seguir viviendo como los demás que no conocen de Dios. Entonces por eso que tenemos que leer la palabra y a través de ella dice en el versículo 5, donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces aquí estamos viendo, amados hermanos, que Él nos está pidiendo que tenemos que vivir como Él anduvo. Amén. Y aquí mismo en primera de Juan, en el 3:1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y entonces los verdaderos hijos de Dios tenemos primeramente que tenemos que obedecer ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Obedecer a su palabra, lo que su palabra nos está enseñando. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso es lo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, es lo que anhelamos en nuestros corazones, poder ese día llegar a verle tal como Él es. Por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso dice que en el versículo 6 donde dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa si tú estás permaneciendo en Él? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, amados hermanos. Entonces, si nosotros a través de su palabra le estamos conociendo, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. En el versículo 7 donde dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí en el versículo 8, que eso también es muy claro lo que la palabra nos está diciendo, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso, por eso tenemos tanto motivo porque honrar, bendecir su santo nombre. En este momento, cuando estábamos en la Santa Cena, cuando el hermano Mario nos estaba enseñando que el Señor ya nos ha dado a cada uno, dice, todo poder y toda autoridad nos ha sido dada a cada uno, amados hermanos, para que nosotros podamos, en el nombre del Señor, venir con ese poder y esa autoridad para deshacer todas esas obras que el enemigo quiere poner como tropiezo en nuestro caminar. Y ahora volvamos a Filipenses 1, donde empezamos a leer en el Filipenses 1, en el 2, capítulo 2, donde en el 9, donde dice, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabemos, amados hermanos, que va a llegar un día en que tanto los que han sido redimidos como los que han rechazado a Jesucristo se postrarán delante de Él y reconocerán que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por eso, amados hermanos, es que tenemos que reconocer que Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, y es por sobre todas las cosas, porque dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Él fue el único que murió, pero al tercer día dice que Él resucitó en gloria y majestad. Y el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo. Y eso es lo que, amados hermanos, tenemos que vivir agradecidos por ese sacrificio tan grande y maravilloso que hizo el Señor Jesús. Y recordar cada momento, amados hermanos, cuando quizás estamos haciendo algo que no está correcto, poner nuestra mirada en esa cruz y pensar todo lo que Él sufrió, darle el valor a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y acercarnos al Señor, pedir perdón para que esa misericordia, dice que siempre está dispuesta a aquellos corazones que se acercan a Él con arrepentimiento. Entonces, porque Él siempre quiere que cada uno de nosotros vivamos en esa misma unidad como vive Él con el Padre. Amén. Esta es la palabra, amados hermanos, que el Señor me ha permitido compartir. Yo sabía que el tiempo del día de Santa Cena es más cortito, pero el Señor aquí nos está recordando a través de su palabra qué es lo que Él espera y quiere de cada uno de nosotros. Dice que sintamos lo mismo de Él, que seamos compasivos, que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos los unos con los otros, que el amor de Dios prevalezca por sobre todas las cosas. Amén. Le voy a pedir si puede, Marita Alicia, la alabanza, la última de Santo es el que vive. Porque tenemos mucho motivo, amados hermanos, en esta mañana de honrar, de bendecir su santo nombre y decir: Santo, santo es el que vive, santo es el que reina. Y a Dios le damos gracias porque Él murió por ti y por mí, murió por cada uno de nosotros. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, aún cada día intercediendo por cada uno de nosotros. Les voy a pedir que cambien de posición, se pongan en pie y alabemos juntos unidos al único Rey de Reyes, al soberano, al que vive y reina por siempre y para siempre. Amén.